Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre en las columnas culturales Lilian Irigoyen, María García Marichal, Roberto Bennett y Gladys Ledesma. Comenzamos el programa de hoy con una frase que siempre nos inspira porque está relacionada a lo que vamos a hablar durante todo el programa de hoy. O sea que vamos a recurrir a un pensamiento del célebre novelista y guionista Truman Capote, que dijo algo así como que es mejor mirar al cielo que vivir allí. Esto viene de Desayuno con Diamantes. Uno puede mirar al cielo, o sea, uno puede entrar en el mundo de las ideas y de los sueños, pero lo que debe tener presente es que en algún momento debe volver con lo que se extraiga de allí, porque quedarse significa morir o perderse para siempre. Recuerden que para escuchar el programa, además de la salida al aire, lo pueden hacer por YouTube una vez que lo subamos al aire. Nuestra página web es www.fmciudadela.com.uy. También nos puede dejar un mensaje al teléfono 099-337-877. Y también dirigirse a nosotros a través del correo electrónico programaestoesarte@gmail.com. Después el programa, como les dije recién, se sitúa en YouTube al aire. Recuerden que Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo de esta manera todas las actividades que se realizan por vía Zoom y también las que se realizan desde el Ateneo de Montevideo un jueves al mes. El correo de la Asociación Uruguaya de Escritores es el siguiente: asociacionuruguayaescritores@gmail.com. En la agenda cultural tenemos lo siguiente. Recién hablamos de las presentaciones por Zoom. Bueno, el viernes del día de hoy se está llevando adelante una charla desde Penn, Chile, donde nuestra escritora Maritza Barreto, chilena radicada en nuestro país desde hace muchísimos años, da o brinda junto a otros artistas. Ella más bien es la moderadora en esta ocasión de un evento por la paz. Así que todos aquellos que quieran sumarse a esta charla por Zoom en la que Maritza Barreto articula todos los integrantes, bien, busquen cómo contactarse con Maritza Barreto a través de Facebook y así podrán acceder al Zoom el día de hoy, viernes. Continúan los ciclos de presentaciones de los distintos autores de AUDE, como Marta Estigarribia, María Senatore, Paula Enoder, Graciela Amila, Nisa Todaro, Sandra Rush, Norma García Coirolo, Roberto Bennett, María García Marichal, entre algunos que la semana que viene ya vamos a estar informando específicamente sobre nuevos lanzamientos. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 e ingresamos al primer bloque del programa, Autores en Ciudadela, donde recibimos a la escritora y profesora María García Marichal, que nos va a contar sobre la vida de un autor que con su obra ha conmovido el entorno en su momento, en su presente, pero también lo hizo hasta el día de hoy. Les hablo nada más ni nada menos que el escritor George Bernard Shaw. Con ustedes y con nosotros, María de los Ángeles en Autores en Ciudadela. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Esto es Arte, ¿cómo están? Soy María García Marichal en este segmento que llamamos Autores en Ciudadela. Un abrazo grande para el equipo de trabajo, para Daniel Fernández Corch,
para nuestros amigos de la Asociación Uruguaya de Escritores y por supuesto para toda la audiencia de la radio. Hoy quiero entrar en el mundo de un gran dramaturgo, pero además de un hombre extremadamente crítico y cáustico con su sociedad de origen. Hablo de Bernard Shaw. Se llamaba George Bernard Shaw y nació en Dublín, en Irlanda, en 1856. El 26 de julio, para ser más exactos. Murió en Ayott's Lawrence, en el Reino Unido, también el 2 de noviembre de 1950. Fue dramaturgo y periodista. Su familia pertenecía a la burguesía acomodada protestante de Irlanda. Empezó a trabajar desde muy joven, a los 16 años, por lo que terminó su formación en forma autodidacta. Sus padres se separaron siendo muy jovencito él. En ese momento se fue a vivir a Londres con sus hermanas y su madre. Su madre era profesora de música. Esto ocurría cuando el joven Bernard tenía menos de 20 años. En el tiempo siguiente trabajó como periodista y crítico teatral y de música para diversos periódicos, pero realmente estaba muy mal económicamente. Publicaba novelas por entregas que no tenían mucho éxito y su vida fue, podríamos decir, de penuria económica. Era muy joven cuando entró en contacto con la obra de Karl Marx y en 1884 se unió al Partido Socialista. Pero además formó parte de la Sociedad Fabiana, que era contraria al empleo de métodos revolucionarios para la transformación de la sociedad. El marxismo desde ese entonces se convirtió en el principal referente para lo que fue, posteriormente, una crítica ácida, brillante, cáustica de la sociedad, de los estamentos sociales ingleses y además de muchas obras literarias. En el año 1898 se casó con Charlotte Payne Thousand, irlandesa ella, que procedía de una familia muy acomodada desde el punto de vista económico. Sus trabajos como crítico teatral en el Saturday Review le dieron muchísimo renombre y las críticas, sus modos de escribir, las críticas que hizo del teatro victoriano, la defensa del teatro de Ibsen, que en ese momento era una revolución a nivel de la dramaturgia, le dieron renombre desde muy temprano. Era además un muy buen crítico musical e hizo muchos análisis de la obra de Wagner que le dieron también trascendencia a nivel de las Islas Británicas, pero principalmente a nivel del continente europeo. Su obra literaria, que ya venía ejerciéndose desde muy temprano, se dedicó al teatro, es decir, se volcó prácticamente en la dramaturgia como la forma más clara de representar sus ideas. Las intenciones de la obra de Bernard Shaw son didácticas y críticas principalmente, y esto fue lo que determinó que su éxito explotara, principalmente, como les decía, en la Europa continental. La primera obra de Bernard Shaw para la escena fue Casas de Viudos, de 1892, que es un claro reflejo de la obra de Ibsen. En ella aparece esa intención didáctica que sería una de las guías principales de su trabajo. Se podría decir que sus obras, según algunos críticos, pueden catalogarse como dramas de ideas. Y la finalidad principal era criticar la hipocresía, las injusticias sociales, cómo se mostraba una sociedad sumamente estamentada y absolutamente implacable al momento de juzgar, pero de puertas adentro. Todas las características, todos los vicios, podríamos decir, toda la gama de colores de las personas eran las de cualquier clase social. Después publicó como obra de dramaturgia y presentó en teatro La profesión de la señora Warren, de 1894. Aquí fue sumamente criticado por algunos de los más tendenciosos, monárquicos principalmente, porque se trata justamente del mundo de la prostitución y cómo esa prostitución hace que se pueda criticar el capitalismo. Aquella famosa pregunta de siempre: ¿existe la prostitución porque existen consumistas, quienes consumen
la prostitución? Si no hubiera quienes consumieran, ¿existiría? Bueno, esto se plantea claramente en la obra La profesión de la señora Warren. El tema fue muy intenso, tiene un tono trágico, pero al mismo tiempo hay un humor muy incisivo, muy ácido, como en toda la obra de Bernard Shaw. Tiene una extensa obra dramatúrgica. Tenía un público muy grande y la mayor parte de quienes lo aplaudían eran aquellas clases a las que él criticaba más. En 1905 expuso Hombre y Superhombre, que es su teoría de la humanidad. Allí aparece el pensamiento más puro de Bernard Shaw. Estaba influenciado principalmente por Nietzsche y Henry Bergson. El teatro tenía mucho más éxito, como les decía a ustedes, en el continente europeo que en las islas, y en Irlanda era bastante criticado por la mayor parte del público. No logró un real reconocimiento hasta que presentó en 1904 La isla de John Bull. Allí sí, cuando presentó esta obra, tanto a nivel de dramaturgia escrita como en el teatro, Bernard Shaw llegó a la cúspide de su fama en su propio país, aunque ya en el exterior, en Europa continental, en Estados Unidos, era muy celebrado. A menudo se considera que la mejor comedia de Bernard Shaw es Pigmalión, que tiene una intención didáctica, que es principalmente popularizar la fonética. En esta obra, que tiene una aguda crítica del sistema de clases inglés, el protagonista Henry Higgins hace un experimento. Conoce a una florista a quien pretende hacer pasar por una dama de la alta sociedad y para ello le enseña principalmente dicción y buenas maneras al estilo inglés. Hemos visto este argumento en algunas películas y se repite muchas veces. La agudeza de los diálogos, el realismo que domina la mayor parte de las obras de Bernard Shaw, le dieron una popularidad inmensa, principalmente al final de su vida, donde increíblemente el inconformismo, la extravagancia, lo hicieron un hombre sumamente celebrado y admirado. Tras ese humor que aparece en sus obras, aflora siempre la conciencia crítica y muchas veces pesimista con respecto a la evolución del humano y a su pensamiento. Fue un hombre de conciencia, fiel a sus principios desde siempre. Yo quiero proponerles ahora leer algunos pensamientos de Bernard Shaw, que son sumamente interesantes al momento de ingresar en lo que es cáustico, decíamos, en lo que es muy crítico. Decía Bernard Shaw: cuando un hombre estúpido hace algo que lo avergüenza, dice que cumple con su deber. Otra de las frases célebres: el dinero no es nada, pero mucho dinero, eso ya es otra cosa. Esta frase en estos tiempos es como para meditarla. La guerra no decide quién tiene la razón, sino quién queda. Los seres humanos son los únicos animales de los que estoy completa y verdaderamente asustado. Y una última para compartir. El éxito no consiste en no cometer errores nunca, sino en no cometer nunca el mismo por segunda vez. Un pensador de armas tomar. Amigos, un gran abrazo para ustedes. Nos vemos en el próximo segmento Autores en Ciudadela. Continuamos en FM Ciudadela y en el segundo segmento de Esto es Arte recibimos a la escritora y escribana Gladys Ledesma con sus Ecos del Universo, donde vamos a continuar conversando sobre aspectos filosóficos del ser humano y mucho que está enfocado un poco en lo que era la filosofía de José Enrique Rodó. Así que continuamos con este ciclo de reflexión en Ecos del Universo.
Hola amigos, aquí estoy feliz por compartir una vez más este espacio Ecos del Universo. Y hoy les quiero traer estas palabras: transformación, muerte interna, renacimiento. ¿Por qué? Pues creo que estas palabras sintetizan el alto contenido filosófico en el pensamiento de nuestro querido José Enrique Rodó, sobre quien hemos hablado mucho en los segmentos anteriores. Y en Motivos de Proteo en forma sintética, podemos decir que nos hace reflexionar sobre el devenir constante del tiempo que conlleva esa transformación también constante en nuestro ser interno, en nuestra personalidad. Y para ejemplificar esos conceptos de muerte y renacimiento constante que ocurre a un nivel interno en cada uno, él nos habla de la llegada del invierno, del alejamiento del otoño y de las hojas secas que ese otoño nos deja. Y les voy a leer algunos ricos párrafos de Rodó al respecto. Así nos dice: el invierno viejo, fuerte, se acerca. Llega con ráfagas largas al ambiente de esta tarde de otoño y le roba al paisaje su quietud o la suave ondulación en la que se adormecía. Ahora se aquieta todo lo que es capaz de movimiento: las ramas sacudidas desde su raíz, las aspas del molino, la cadena del pozo, las ropas tendidas a secar en el cercado vecino. Por el cielo vagan esos blancos vellones que el invierno suele agitar como si hiciera un combate. Y luego agrega que, sentado a la ventana, empleo mi ocio en la contemplación y fijo mi atención en una muda sinfonía, la de las hojas, que desprendidas en bandadas sin orden de los árboles, pueblan el suelo y el aire a la merced del viento. Ora se alzan y van en vuelo loco, ora, más al abrigo, ruedan solitarias, o se acumulan y aprietan, o se despedazan y entregan en suicidio a la ráfaga. Y así va describiendo el transcurrir y el destino de esas hojas secas para finalmente afirmar: caen sin tregua las hojas. Y por un instante siento que su tristeza de muerte se comunica a todo lo visible. Pero luego también afirma: pero son las hojas lo único que muere. Y luego de haberse conectado con esta parte del ciclo de la muerte, afirma: pero sé que este desmayo de la vida no dura. La resurrección, cierta y próxima, está ahí, velando, esperando el momento para mostrarse. Pues el árbol, aunque desnudo, está firme, con la promesa simple de una nueva vida. Así, metafóricamente, Rodó se refiere a los ciclos internos de la personalidad humana, donde hay aparentes muertes, donde hojas caen y mueren y se van. Son aspectos de nosotros o vinculados a nosotros que deben morir, que deben desaparecer, que debemos dejar volar, como las hojas secas que vuelan por las brisas. Porque sólo así lograremos que florezcan otros aspectos de nosotros mismos, de nuestra personalidad, tal vez hasta el momento desconocidos,
por estar muy ocultos. Y así podrá surgir un nuevo proyecto, nuevas metas, nuevos objetivos, valores, nuevas personas para interactuar, y un nuevo ciclo se abrirá en ese constante devenir. Amigos, pensar que nuestro querido Rodó hablaba especialmente a los jóvenes de aquel 1900, y lo hacía a través de estos conceptos tan profundos. A través de ellos, no hay duda que él, como gran pedagogo, procuraba preparar, formar al individuo para la vida, para enfrentar las constantes transformaciones, las aparentes muertes y los constantes renacimientos que encontraría en su camino. Pues pienso que cuando pasamos por esos ciclos vitales en forma consciente, vitales y psicológicos, pasamos por ellos en forma consciente y con capacidad para aprender siempre, podremos sin duda afirmar que pasamos por la vida viviendo realmente. Les dejo entonces, amigos, estas palabras que utilizó tanto nuestro querido Rodó: devenir, transformación, muerte, renacimiento. Un abrazo grande a todos. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo viajamos al pasado para encontrarnos con la escritora Lilian Irigoyen, porque desde la ciudad mitológica hoy continuamos con Helena de Troya y cómo todo esto impactó en la civilización minoica. Siempre nos deslumbra Lilian Irigoyen con todo este estudio mitológico que tanto nos interesa a la humanidad. Le ha interesado siempre, porque es realmente un compendio de simbolismo conectado con la vida del ser humano, y Lilian Irigoyen es realmente una experta en todo este tema. Así que escuchemos a Lilian Irigoyen en la ciudad mitológica. Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar acá en este programa, Esto es Arte, y en el ciclo que dio en llamarse La Ciudad Mitológica, y donde vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, como la mitología. Habíamos quedado hablando sobre Helena, ¿no? Helena de Troya, como se le conoció, cómo los trágicos griegos habían tomado ese personaje y lo habían trabajado cada uno a su manera y a su forma para dar una idea de lo que ellos creían o de lo que a ellos les servía como personaje en sus tragedias. Tiene que ver, habíamos hablado también, y tiene que ver con todo esto, cómo esos primeros mitos de los que después surgiría Helena y la guerra de Troya y los héroes troyanos y los héroes aqueos y argivos de diferentes regiones y ciudades, estados de Grecia, cómo todos esos mitos originales se habían condensado en la época, digamos, en la civilización minoica, en las culturas prehelénicas, ¿no? En la civilización minoica, donde en Creta, que es de donde surge esa civilización, empieza toda esta cuestión del laberinto de Creta, del Minotauro, y van evolucionando y generándose todo el origen, hasta el origen humano, el origen del mundo, el origen de las cosas.
todo esto surge con esta civilización minoica, con la civilización cicládica, con la micénica, que es posterior, hasta que se llega a una época, junto con el fin de la civilización micénica, un poco antes, un poco después, se establecería que fue la guerra de Troya, la época de la guerra de Troya, o tal vez un poquito posterior. Las cosas no son, los años no pueden ser muy exactos porque estamos hablando de 1200, 1300, 1100 antes de Cristo. Esa civilización micénica tuvo una caída un tanto abrupta, que si seguimos con la mitología tiene que ver con la invasión dórica. Esto a nivel histórico se ha manejado de otras maneras. En un principio se pensaba que era así, después se ha manejado de varias maneras, pero si seguimos con la mitología, digamos que tuvo que ver con la civilización, con la invasión dórica de los dorios, de los descendientes de Hércules, según los romanos, o Heracles, según los griegos, que invadieron toda esa región de Micenas y Tirinto para vengarse de el famoso rey Euristeo, que le mandó los famosos también 12 trabajos a Heracles, y bueno, y que lo hizo sufrir mucho con esa cantidad de años y con esos 12 trabajos brutales. En venganza habrían destruido Micenas y Tirinto y todas esas zonas. Esa época oscura, y se llama época oscura porque se conoce poco, hay poca rastros de qué sucedió en esas épocas, terminaría en el 800 a.C., en la época de Homero, digamos. Bueno, dije todo esto porque Heracles, estos son los Heráclidas, quienes destruirían Micenas, ¿no? Los descendientes de Heracles. Pero Heracles tiene algo que ver en Troya también, tiene una pequeña parte que ver. ¿Dónde estaba Troya? Por ejemplo, ¿dónde está Troya? Troya está situada en lo que sería el estrecho de los Dardanelos, en Turquía, en lo que antiguamente se llamaba el Helesponto, mar de Hele significa, y que daba lugar por el que se llegaba, ahí estaba el enclave, estaba enclavada Troya, se podía acceder al mar de Mármara, la antigua Prepóntide, y a partir de ahí se llegaba a lo que sería, a lo que es ahora el Mar Negro, y a que antes se conocía como el Ponto Euxino. Y de ahí se iba a la Cólquide, donde se hacían, por supuesto, a nivel histórico, grandes intercambios comerciales. Pero Troya estaba enclavada ahí, en la puerta de esa ruta comercial. En ese lugar, dicen que también por ese lugar pasó Heracles o Hércules. Esas murallas, que antiguamente, dicen las leyendas, habían sido construidas por los dioses Apolo y Poseidón, según algunos, según otros solo Poseidón, según otros Píndaro, uno de ellos, dice que fue Poseidón, Apolo y un mortal, Éaco. Por eso también decía, según este Píndaro, que por eso fue destruida una parte de la muralla, la parte construida por el mortal Éaco, porque la parte construida por dioses no podía ser destruida por ningún mortal. Esto sucedió porque estos dos dioses, Apolo y Poseidón, se rebelaron contra Zeus, y Zeus, en castigo, los obligó a servir por un año a un mortal. Y le tocó en suerte el mortal Laomedonte, que era un rey de Troya. Estos dos dioses, Poseidón solo, construyó, según las versiones, o uno de los dos,
o los tres si estaba Eco, construyeron esas murallas que se consideraban invencibles. Pero habían estos dioses que sirvieron al rey Laomedonte de Troya, habían convenido que construirían la muralla y cuidarían sus rebaños, según otras versiones, que Apolo había cuidado los rebaños de Laomedonte, a cambio de un salario, que por supuesto Laomedonte no pagó. Por lo tanto, furioso, Poseidón envió un monstruo marino que atacara esas murallas. Y la única manera de calmar a ese monstruo era sacrificando una doncella de la realeza. Pues bien, le tocó a una de las hijas de Laomedonte, Hesíone. Cuando su hija iba a ser sacrificada al monstruo enviado por Poseidón, apareció Heracles. Y ahí tenemos en qué parte entra Heracles en la leyenda troyana. Heracles prometió destruir al monstruo a cambio de unas yeguas famosísimas, velocísimas, que Zeus había regalado al padre de Laomedonte por otra causa que en algún momento la tocaremos, pero que si no nos vamos a diversificar demasiado en la historia. Por supuesto, Laomedonte dijo que sí, pero cuando Heracles mató al monstruo de una manera muy particular, pero lo mató al fin y salvó a la hija de Laomedonte, tampoco quiso pagarle. Por lo que Heracles, que era famoso por su ira, atacó la ciudad. Según algunas versiones, pudo derrumbar la parte que había construido Éaco y mató a Laomedonte y se llevó a Hesíone. Hesíone es la hija que iban a sacrificar y se la entregó de esposa a Telamón, un amigo de él. Esta Hesíone y Telamón después serían los padres de un héroe muy importante en la guerra de Troya. Pero bueno, lo dejamos por acá y seguimos después con esta historia fascinante de Troya que culminará con Helena, la causante final de la destrucción de Troya. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Y esta noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el porche que se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par, y caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega,
el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 y estás escuchando Esto es Arte. Y ya en el final del programa presentamos la entrevista y recibimos al artista plástico Fernando López. Fernando López, bienvenido a Esto es Arte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fernando, espero que estén bien y gracias por la oportunidad de difundir el arte. Bien, Fernando. Fernando, bueno, es un artista plástico que acaba de llegar de una exposición colectiva en Francia, en el Carrousel du Louvre, Museo de Francia, quien fue muy recibido por el embajador uruguayo Jorge Luis Jury y también por la curadora María Virriel. ¿Cómo fue esa experiencia, Fernando? Bueno, realmente fue una gran experiencia. No solamente desde el arte, sino en lo personal, por un crecimiento, por un lugar tan icónico. Uh-huh. Creo que al estar en ese lugar realmente me di cuenta de la dimensión de no solamente del museo, sino también de la calidad de artistas que estaban en esa feria. Es una feria de arte contemporáneo que se realiza una vez al año en París y bueno, fue realmente una oportunidad única. Sí, vamos a aclarar también, sí, es una gran oportunidad. Vamos a aclarar que tus obras, o las que llevaste a Francia, fueron con las que yo te conocí en la exposición de este año en el Ateneo de Montevideo, que refieren a las muñecas quitapenas. Personalmente me llamó la atención de tu arte cuando lo conocí, porque realmente nunca había visto nada igual. Me sorprendió enormemente y obviamente para bien, ¿no? Estas muñecas forman parte del folclore de Guatemala, de Perú, y su leyenda está en que la muñeca es quien se preocupará del problema de la persona cuando ésta duerma, permitiéndole justamente descansar y así tener la mente clara para el otro día. Normalmente esta muñeca se le da a los niños, pero contanos un poquito cómo llegaste a esta representación, a este tema de las muñecas quitapenas, que para mí fue una novedad. Bueno, las quitapenas en un viaje yo tengo como una práctica en esta etapa de mi vida, además del arte, de viajar a lugares que me puedo conectar mucho con la historia oral, sobre todo de la región, y bueno, como bien decís, están en toda Latinoamérica y en toda la región andina donde estuvieron los incas. Uh-huh. Y bueno, es una historia que originalmente, como tú decís, los indígenas se la contaban a los hijos, la historia, y ahora, pasado casi más de 500 años, como que la cultura se apropió de esa historia, entonces la gente en general le cuenta historias de vida, de no sé, temas de amor o de soledades o de trabajo, de lo que sea, y se utiliza mucho como un obsequio de la gente que realiza turismo por esas regiones. Tomé contacto y bueno, tuve un contacto de la historia oral con una persona indígena del lugar y bueno, me quitó realmente también mi pena que lleva en ese momento en el viaje y bueno, lo traté de volcar la emoción al arte. Y bueno, terminó la historia en París, por ejemplo, exhibiéndola, que tuvo un gran recibimiento, no solamente por la obra, sino también por la propia historia, ¿no? Las personas que tuvieron contacto se quedaron interesados también con eso.
Claro, porque, a ver, yo después indagando me encontré con que las muñecas quitapenas, o sea, son muy pequeñas y caben en la palma de una mano, hechas con base de alambre, de madera, algodón, cartón, algunas Sí. o más antiguas se hacían con barro, pero yo no sé, y esto te lo pregunto para todos los oyentes y para mí mismo Sí. también. O sea, no hay otro tipo de representación de las muñecas quitapenas. O sea, creo que tu arte, o sea, de la manera en que vos lo presentás, es único. Bueno, por lo que entiendo, sí, inclusive yo volví a Salta y a Jujuy, que fue uno de los lugares, y estuve hablando con el área de cultura de Salta y Jujuy, y ellos me comentaban que no había, o sea, no conocían de este tipo de arte, inclusive me ofrecieron para realizar una muestra. Y bueno, ahora te comento que yo antes del viaje a París estuve recorriendo Italia, también en un viaje que fui solo y que traté de conectarme mucho con el arte, con lo maravilloso de Italia, y estando en Burano y Murano, que son dos lugares cerca de Venecia, tomé contacto con el mosaicismo, y bueno, mi idea es también avanzar en eso, de hacer un mural grande de mosaico de una quitapenas y bueno, seguir transmitiendo la cultura de los incas, que bueno, me ha llevado no solo a la realización personal y a conectarme mucho con las personas que adquirieron los cuadros desde la emoción, sino también de avanzar en eso, en seguir difundiendo esa historia y la cultura de los incas también. Sí, pero realmente es asombroso, ¿no? O sea, realmente personalmente me impactó muchísimo, ya lo dije, y le digo a los oyentes que busquen a Fernando López y vean las pinturas, y hay una exposición ahora que después vamos a hablar. Pero quiero preguntarte, ¿cuál fue la primera reacción que tuvo el público cuando vio tu pintura por primera vez? Bueno, realmente en la primera vez, en general, digo, la primera difusión la hice a través de las redes. Y bueno, cuando una de las cosas que me pasó mucho es que la gente pensaba que era un collage por el tipo de presentación, digo, porque es algo muy trabajado, muy elaborado, que requiere mucho tiempo y bueno, le genera un efecto como 3D, digamos, ¿no? Sí. Por decirlo de una manera que se pueda entender. Y bueno, en París me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Las personas se acercan a mirar a ver si es algo pintado o collage. Yo también me parece que los colores vibrantes de todo lo que es indígena y sobre todo de los incas, que también eso, ¿no? Lo que levanta un poco la historia y también los colores vibrantes. Por lo menos en mi caso es algo que lo destacan las personas que contactan con la obra. Claro, o sea, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero yo creo que la historia te va a reconocer como en este estilo, así como a José Cunio se lo identifica con las lunas. Bueno, sería algo muy lindo. Yo por ahora lo que sí me he conectado mucho con las personas que han adquirido los cuadros, y yo hice una exposición individual en el Ateneo y algunas de las personas me volvieron a ceder porque bueno, las muñecas quitapenas tienen una historia, tienen algo cultural y bueno, siempre estamos muy acostumbrados a difundir la cultura de otras regiones y bueno, creo que la latinoamericana tiene mucho para dar y mucho para llegar y bueno, yo voy a seguir en ese camino y bueno, espero que se cumpla lo que tú decís también. Sería un honor para mí y para mi familia también. Yo creo que sí. El tiempo lo dirá, pero creo que sí. Esperemos que sí. Además sí. Me haces pensar en otra cosa, porque traer, como vos decís, a nuestra cultura o a este presente tan tecnológico en el que vivimos, preocupados por la inmediatez en la que todo ocurre, tus pinturas, yo creo que nos acercan a estas muñecas quitapenas o quitapesares, como también se las llaman, ¿no? Claro. ¿No es como también ponerle un freno a esta velocidad con la que vivimos? Y bueno, yo creo que de cierta manera, inclusive en la elaboración de la obra, ¿no? Yo trabajo mucho en el fondo y bueno, la gente lo que se conecta con algo, ¿no? Porque con algo que tenga una historia.
pasó mucho en París, la curadora de arte lo que me dijo que ella lo que buscaba es que sea una imagen que sea distinta a lo que hay ahora, ¿no? Ahora con inteligencia artificial Claro. se pueden lograr imágenes muy elaboradas, pero bueno, esto es algo muy directo al corazón Sí. y algo de cultura que tiene muchos años. Inclusive yo también hago las muñecas ñustas que son también de los incas, que son las princesas de los incas, Ajá. o sea, la muñeca quitapena está arropada en una ñusta. Ujú. La ñusta era una ofrenda que hacían los incas, y también algo lúdico, que bueno, yo también rescato mucho lo lúdico, ¿no? Ujú. La pintura y el mosaico también es un poco jugar, entonces creo que se juntan varias cosas, la emoción, el tiempo, la dedicación, el amor sobre todo también, porque muchas personas ven a un nieto, ven a una familia, ven a alguien que lucha con un hijo, entonces bueno, yo tomo todo lo que dice la persona que se contacta con la obra y bueno, cada uno en el arte siente lo que le sale desde adentro, ¿no? Desde el corazón, desde la emoción, y creo que eso también es lo bueno que tiene el arte, ¿no? Sí, vuelvo a insistir, tu arte es algo único, ¿no? Yo creo que hablabas de inteligencia artificial, uno puede decir, bueno, pues la inteligencia artificial, o sea, son programas, ¿no? que se manejan por algoritmos que si uno le pide, porque te pide determinadas pautas, ¿no? O sea, una marina de día o de noche o cualquier otro tipo de cosas, va a ir a todas las imágenes que se le han cargado como datos. Pero en este caso, lo tuyo es realmente único. Creo que se le va a complicar a la inteligencia artificial crear un cuadro de este estilo. Te hago una pregunta. Sí, pero aparte hay todo como vos decís recién, una tradición, leyendas, hay un sentimiento muy especial en torno a esto, que también conecta con la diosa del maíz, con Popol Vuh, y que dice que se transformó en muñeca para hacerse cargo de las preocupaciones de las personas. O sea, hay un trasfondo también que va más allá de la pintura, y la pintura justamente es el disparador para todo esto. Claro. Digo, ¿has tenido algún acercamiento también con la Embajada de Perú o de Guatemala? No he tenido acercamiento con las embajadas porque yo, además de dedicarme a pintar y seguir preparándome, yo ahora estoy yendo al taller de Clever Lara, por ejemplo, y me dedico a eso, también trabajo, como pasa generalmente con las personas que trabajo en otra actividad que no es lo del arte. Claro, sí. Si bien le dedico el tiempo que le dedico, no he tenido tanto como para comunicarme con embajadas, pero bueno, creo que también es un camino. Sí, sí. Yo ahora estoy muy integrado a PEU y trato de colaborar. Mañana nosotros tenemos una reunión donde vamos a ver diferentes temas, y yo trato de participar activamente para que en esta etapa de mi vida me pueda introducir más en la cultura, no solamente en lo que es pintar, sino también en las actividades que acercan a otras personas que tienen cosas para dar, como es este programa que está difundiendo el arte. Entonces eso ayuda. Yo tengo 2 hijas y bueno, el que alguien las acerque al arte, a la cultura, a la lectura, esos promotores, y como puede ser este programa, son los que ayudan a que se siga difundiendo todo tipo de cultura en todos los soportes que hay, ¿no? Sea audio, o sea en una imagen, en un libro, en una nota, en fin, en todo. Sí, claro. Volvemos al tema de los colores. Fernando, ¿los colores tienen un significado? Estos colores brillantes. No, los colores en realidad, yo lo que hice también un poco es, porque no todo generalmente es casualidad. Yo lo que hice fue estudiar un poco los textiles, con qué los teñían, y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el sur, en Ushuaia, que también hay muñecas quitapenas, tiñen con calafate, y el color del calafate es un color rojo, similar al bordó. Entonces yo, al conocer el color con qué lo tiñen, me acerco más al color. No es lo mismo un rojo Ferrari, digamos, que un color calafate. Pongo justo 2 ejemplos bien extremos como para poder entenderlo. Y también el mirar lo que es el lugar, no sé si es un lugar caluroso, algo del concepto térreo, de mucha tierra, calor, y bueno, se usan colores muy intensos en la cultura. Yo traté de respetar eso, y también mi sentir de lo que es ahora, ¿no? El
esos lugares áridos que a veces hay en el norte de Argentina o en Perú. Entonces como que juntando todo eso lo vuelco en la obra. Después el resultado en algunos casos son obras más coloridas y otras un poco más apagadas en algunos lugares, y bueno, y después la interpretación del que ve la obra. Sí, no, realmente son obras bellísimas, bellísimas, no me voy a cansar de decirlo. Estás con una exposición ahora en el anexo del Palacio Legislativo que va del 6 al 17 de noviembre, ¿es así? Esa exposición es una exposición colectiva de APEU, que yo en realidad estoy con una obra, y bueno, todos los artistas ponen una obra, somos unos 25 artistas. Y bueno, es también una oportunidad de difundir el arte y también de colaborar con APEU, que promueve activamente el arte y pintura y escultura. Pero bueno, eso vincula a otras personas que están interesadas, y bueno, también es algo que me llena a mí como ser humano. Claro, por eso digo, ahí tenemos un claro ejemplo para todos los que nos están escuchando, que pueden visitar en el anexo del Palacio Legislativo esta exposición colectiva que va del 6, vuelvo a repetir, del 6 de noviembre al 17 de noviembre. ¿En qué horario, Fernando? Y el horario yo no lo tengo exacto, pero nosotros ahora la inauguración es a las 19, pero lo podrían confirmar si lo pueden buscar en Instagram, en la asociación de APEU. Bien. Y porque realmente no lo sé de memoria el horario, porque el anexo funciona de 14 a 20, claro, pero sería un horario que lo estaría dando que no es exacto. Quizás lo pueden verificar en la propia página de APEU. Bien, está perfecto, porque ahí es un buen ejemplo como para conocer otras obras de otros artistas uruguayos, pero claro, especialmente esta que estamos hablando, la tuya, que es de las muñecas quitapenas. Bueno, ¿y tenés programado algo para el verano? ¿Hay alguna exposición? Bueno, nosotros tenemos, yo participé junto con otros artistas del primer concurso nacional de pintura que lo organizó APEU y el Ministerio de Educación y Cultura. Quedé entre los 20 finalistas y se va a hacer una exposición en el Museo Ralí en el mes de enero. Bien. Eso sería lo más próximo. Bien. Y bueno, alguna actividad que está prevista para la temporada de verano en Punta del Este, pero bueno, son actividades privadas de exposiciones, pero todavía no tengo ninguna fecha en concreto en este momento. También me he quedado con contactos en Europa, por suerte que la exposición ha sido productiva en ese sentido. Y bueno, después en este momento recién he llegado de la exposición de París, estoy realizando los contactos y bueno, estuve también en Venecia en una galería Contini que está Achugarri, que es un escultor muy, muy conocido. Y bueno, les interesó la obra y bueno, estamos en contacto, así que quizá en algún momento pueda tener alguna otra exposición. Bueno, se te van a abrir muchas puertas porque realmente impacta lo que has logrado. Fernando, te agradezco tu tiempo y tu participación en Esto es Arte. Bueno, no, en realidad el agradecido soy yo por la difusión del arte. Fernando López es mi nombre, Fernando Fifo Art es mi Instagram, que Fifo porque es un apodo de la infancia que yo le tengo mucho cariño, y ahora en algunos lugares que me dicen Fifo de nuevo, como ese contacto con lo lúdico, con la infancia, me hace muy feliz también. Y bueno, agradecido también por este tiempo que me dieron la oportunidad de contar de mi arte y bueno, y la difusión. Genial, Fernando, genial, la verdad que genial. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes y sábado en otra entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando, y nos vamos con Fernando López y sus muñecas quitapenas, que, vuelvo a reiterar, vayan a la exposición del anexo del Palacio Legislativo porque tienen la oportunidad de ver algo único como son las muñecas quitapenas de Fernando López. La entrevista con Daniel Fernández Corch.
Hemos llegado al final del programa de hoy y siempre con la sensación de que lo hayan disfrutado, así como lo hemos hecho nosotros durante estos 60 minutos. Así que agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, aquellos que están en el presente, aquellos que hacen las columnas, porque también son artistas, y aquellos que hemos homenajeado, y aquellos que hemos recordado. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandre Assi, María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, y también junto a nuestra operadora estrella, Esther Ferreira, les decimos que tengan un muy buen viernes, un muy buen fin de semana y hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando.